Hoy les quiero enseñar mi casita. Si sale limpio está, si sale con masa hay que darle más. Ángelo, la michelada con una característica cubana. Cuéntanos qué es lo que estás haciendo. Esto promete. Vamos, pero eso yo lo veo quemadito. No, ella no está quemada. Pero sí, esto nunca acá, no es una comida que se come acá en Chile. Y esa menos. Hoy estoy muy nerviosa. Es que vienen nuestros amigos chilenos que son como familia ya y les vamos a preparar comida cubana. Ellos nunca han comido comida cubana y nosotros queremos que la disfruten, que salga rica. Pero el problema es que la cocina cubana se ha quedado un poco básica por la crisis que hemos afrontado en Cuba durante toda la vida. Y nosotros queremos echarle de todos los ingredientes ricos, sabrosos que en Cuba se echaban en los buenos tiempos. Ay, espérate que con el nerviosismo no me he presentado. Mi nombre es Nauris y soy tu cubana en Chile. Y fíjense si hemos estado nerviosos que a las 2:30 de la madrugada hoy ya mi mamá estaba preparando el primer plato. Miren esto. ¿Qué estás haciendo, mamá? Estoy haciendo un pudín cubano. 12:20 de la madrugada. Lo voy a revisar. Y queremos que todo salga. Eso promete. A ver. Uy, mamá, ¿cómo vas a sacar eso sin quemarte? Ven, si te ayudo. No, pero espérate, lo que quiero es poner más paño para que... No tenemos agarradera. Ven, para ayudarte, para sacarlo yo. Ven, toma el teléfono. No, te quema. Ay, pero ¿cómo vas a creer? Ay, mi mamá cree que soy una nena, mamá. Miren. Lo que muy posiblemente pasa es si lo saco yo que me queme. Ahora vamos a hacer la prueba a ver si está. A lo mejor hay que darle otro poquito. A ver, ¿cómo es la prueba esa? La prueba es meter el cuchillo. Si sale limpio está. Si sale con masa, hay que darle más. Le voy a dar 5 minutos más. 5 minutos más. Porque salen unas cositas. A ver, que eso no debe salir. Sí, a ver. Tiene que salir completamente limpio. Vamos allá. Uy, la chefa chapuza de ayudante. Porque este es más grande. A lo mejor por eso le di 30 minutos, hay que darle 35. Mañana tenemos que esmerarnos, tenemos que hacer una comida bien cubana. Sí, bien rica. Mucho Le voy a sazón. dar 10 minutos más. Ya, miren. Ahora sí, le diste 7 minutos, ¿no? Ya, eso sale nada más con almibarita. Ya. Perfecto. Eso lleva 2 raciones de pan, 4 huevos, leche, 1 litro de leche más o menos se prepara. Y una tacita, faltándole 2 dedos de azúcar. Oye, ¿en Cuba tú hubieras podido hacer este pudín, mamá? Ay, no, si en Cuba yo nunca tuve ni este molde. Lo hacía en un jarro, en la olla reina. En Cuba yo cogía un jarro con almíbar por las orillas. En una olla reina le ponía un poquito de agua, ponía el jarro ahí adentro y le daba 45 minutos. Y aquí todo es cómodo, bato la mezcla en la batidora, la echo al molde y horno. Mami, ¿harina? ¿Hubieras podido conseguir harina en Cuba? Nada, y hasta con polvo de hornear la tengo. ¡Ay, qué bueno! ¡Que viva Chile! Y hoy les estoy grabando desde acá, desde nuestra nueva casita en Valparaíso. Es algo que ustedes me han preguntado mucho, Nauris, ¿dónde estás viviendo? Bueno, pues gracias a una tarequeadora hemos podido venir hasta acá. Las condiciones de verdad de vida nuestras han cambiado muchísimo. Hoy les quiero enseñar mi casita, así que miren para acá la tremenda cocinaza con fogón, con el refrigerador. Ya el fogón tiene horno que nos encanta. Tenemos agua caliente para bañarnos con el calefón. Estoy súper contenta con eso. Bueno, por allá tenemos una pequeña terraza con lavadora y tendemos la ropa acá con esta preciosura que la he conocido acá en Chile. Me encanta. Nosotros abrimos estas cortinas y entonces le da el sol y se seca porque es que, bueno, no tenemos patio, pero acá se seca perfectamente. La sala y por acá tenemos el baño. Por acá tenemos el cuarto de mi mamá, que ya tiene un cuartico para ella. Por acá el cuarto de Sergito y de Katy. Y por acá, taratatán, el cuarto mío y de Lisander. Por fin Lisander y yo tenemos un cuarto para nosotros con privacidad. Miren, miren, miren. Producción en acción, editando el video. Esto es spoiler, el próximo video. Bueno, ya esto lo van a haber visto. Súper, súper contenta con esta casa porque cada uno tenemos un cuarto. Si no han visto el video de nuestra antigua renta en Alto Hospicio, pues vayan a verlo para que vean que solo tenía un cuarto, que nos dividíamos con los closets. Así que
Me encanta esta casita. Bueno, tengo mi congrisito listo. El buen congri lleva chicharrones, carne, todo eso y todo lo que lleva. Gracias a Dios que estamos en el capitalismo y podemos echarle, caballero, carne. El congri es un plato bien típico cubano que lo que lleva es, en Cuba sería arroz y frijoles que se cocinan juntos, pero por supuesto los frijoles se ablandan primero. Luego se le echa cariñito, que si carnecita, que si chicharrón, pero no es la costumbre en Cuba. En Cuba es arroz y frijoles, ya, con alguna especia por la crisis que ustedes conocen. Pero en el mundo conocen el congri como así, con chicharroncito, con otras cosas. Nosotros, miren, le echamos especias, le echamos el ají, cebolla. Bueno, miren, les explico algo. Cuando yo trabajaba en el restaurante, ustedes saben, Alto Hospicio, yo le dije a la chef de ahí, bueno, ¿por qué no hacemos un congri que es cubano, bla, bla, bla? Todo eso le expliqué. Y me dijo, no, los chilenos no comemos eso. Digo yo, ay, se están perdiendo de algo grandioso. Y no me dejó. Pero yo les invito, amigos, que por favor hagan esto porque es riquísimo. A todos los cubanos nos encanta. Voy a pelar boniatos por acá. Los tengo que lavar y todo porque un buen plato cubano lleva boniatos. Y ahora vamos a sacar una panetela que hice con pasita. Vamos a ver cómo me quedó. A ver, oh, tiene buena pinta. Vamos a ver, porque lo malo es que me hace falta papel de Mamá, pero eso yo lo veo quemadito. No, es que esto hay que envolverle el papel de aluminio arriba. Y como no lo tengo, lo de arriba se le pone así tostadito. ¿Tú crees? No, es que no está quemado. Bueno, vamos a ver cuando la piquemos. Haciendo pudines también, vamos a meterle cuchillo a ver. Acá le agregamos pasitas, cositas que en Cuba jamás vas a conseguir. Le dimos amor. A ver. Limpiecito el cuchillo. Limpiecito. Mira, ¿ves? Ella por dentro está blanquita. Mira. Sí. ¿Ves? Ella no está quemada. Es esto porque hay que envolver papel de aluminio por la orilla para que no pase. La mamá dice, no está quemada. Aunque esté negra, no está quemada. Defendiendo en todo momento su creación. Pero hay otro olorcito que me está llamando. Y es el olorcito, miren, de la Mingui, de Katy, que se está encargando de los salados. Mingui, ¿qué estás haciendo? Cuéntame. Yo lo salado, ella lo dulce. Yo lo dulce fatal. Mientras más practico, más mal me sale. Ah, mentira, la Mingui también hace dulce rico. Los cubanos nos criamos toda la vida comiendo carne de puerco en Cuba, pero con la crisis de toda una vida, bueno, que luego se arreció, la carne de puerco quedó tan cara que comenzamos a consumir otras que antes eran más difíciles, como la carne de mu, que en Cuba está prohibida. La carne de vacuno, de vaca, en Cuba está prohibida. Yo tengo un video sobre eso, pues si no lo has visto, así que te lo voy a estar dejando por aquí. Bueno, y a ver, Katy, cuéntanos, ¿qué es lo que estás haciendo? Esto promete. Es que tenemos la visita de Angelo y Edith, personas súper maravillosas, súper que se lo merecen todos de nuestra parte. Entonces, estoy haciendo estos bisteces. Quiero hacerles comida cubanita, obviamente, porque ellos nos han hecho comida chilena y ellos tienen que probar la nuestra. Entonces, estoy haciendo estos bistecitos que ya están adobados, listos, preparados, y en 45 minutos lo estoy haciendo. Estos bisteces de puerco para los cubanos, chancho para los chilenos. Mire, mi mamá ya lo desmoldó con la pasita. Mamá, pero quedó bueno, no se quemó. Sí, pero hay que darle un poquito menos. Miren los rastros acá. Ay. Mamá, ¿qué pasó? Estoy triste porque no quedó como yo quería, pero la próxima me queda mejor. Nah, pero se ve rico. Mira, eso no se ve quemado. Yo no lo veo quemado. Eso quedó sabroso con un cafecito. Nosotros estamos nerviosos porque queremos que esta comida realmente les guste. Queremos hacerla con todos los ingredientes. Así que cuando ellos lleguen y ya le estén probando, les voy a enseñar a ver que ellos dicen, espero que les guste. Espero. Vengan, que ya llegaron nuestros amigos. Mírenlos aquí. Eddie, Angelo. Interrumpí, pero es para los telequedores. Sí. Miren, Eddie y Angelo, ya ustedes los conocen, hoy van a comer comida cubana. ¿Cómo creen que estará eso? Rica. De todas maneras, por lo que veo, se ve rico. Ya Eddie está Es mi mirando primera para vez. Y si no está bueno, igual lo voy a hallar rico, pero imagínense. Es mi primera vez.
grabando y todo, ¿qué van a decir? No, pero nos dicen la verdad. La verdad, Cuando comen, la nos verdad, dicen la verdad. Total, Claro. total. Bueno, tuve casi que amarrarlos a la silla porque estaban sirviendo. Yo dije, tenemos que buscar la cámara. Y nada, tuve que amarrarlos porque ya querían venir a comer. Y todo se filma, aquí todo se filma. Ángelo trajo el agua. Y miren, esto no es de comida cubana. Miren, les presentamos nuestra comida cubana. Tenemos como plato fuerte bisteces de cerdo. Dice Katy, por allá se enfría, pero hay que presentar. Tenemos además plátanos maduros fritos, con gris, que es arroz con frijoles. Tenemos boniato y ensalada mixta de zanahoria y col. Lo bien cubano que ustedes van a comer acá, sobre todo el con gris y los bisteces. No se come. Nunca se hacen Nadie los lo plátanos come, maduros no se hace fritos. acá, no. Oh, ¿y ya lo has probado antes? Nunca. ¿Nunca has probado un Nunca. plátano maduro frito? ¿Y con gris? Tampoco. Oye, le vamos a provocar una adicción porque es dulce. A mí me encanta lo dulce, pero sí, esto nunca acá, no es una comida que se come acá en Chile. Y esa menos. Bueno. Ay, vas a ver qué rica. Así que, listo. Ay, yo estoy A darle, emocionada. Oye, se enfría. Como dice, vamos a darle, como dice alguien por ahí. Estos son Ay, los... La primera vez. ¿Te traes una cerveza? ¿Te traes una cerveza? Muy rico plátano frito. ¿Ya lo probaste? Sí. ¿Te gustó? Qué rico. Ay, Yo espero estoy en que eso. sea Estoy verdad. en eso. Siempre quería yo comer, siempre decía, ay, ¿por Mm. Pon en el frío la sopa. Lisandro, te traigo una. Exquisito, exquisito, mi amor. ¡Mua! La verdad es que yo Muy nunca, rico. nunca he probado plátano frito. Ay, qué He bueno. probado lo típico en Chile, el plátano con leche, plátano frito con nunca. crema, pero así nunca. Rico, rico, rico. En Cuba nos comemos esto, vaya, es que nos lo tomamos como si fuera agua. Antes, después con la crisis fue difícil freír un plátano y demás, pero cubano que se respete le gusta el plátano maduro frito. Nosotros le decimos plátano macho, pero o maduro o verde, ¿ves? Que es el plátano que normalmente venden los haitianos acá. Ese es grande. El grande. Ajá, cuando ya está más maduro lo freímos y es este. Cuando está verde igual se fríe, pero es verde. Cuando están en casa, coman No sé, sin vergüenza. aquí, en la quebrada aquí. El arroz igual, te exquisito. Un día te vamos a hacer un matajíbaro, que es el plátano macho. Se Ya. hace fufú y se cogen en pellitas de puerco, gorditos de puerco fritos, y con manteca y en pellitos, eso se hace rico. Y ajo. Se llama matajíbaro. Recetas cubanas, Poco nos a poco. falta todavía Vamos a armamentos hacer, del arsenal. vamos a hacer en por Limache también, tienen que irme a hacer Sí. cosas cubanas. Ángel, lo que me decías del con gris. Está súper rico. Ay, qué rico. bueno. Rico, rico. Niño rico. Un 7. Y yo digo siempre la verdad. Felicidades a la Ay, chef porque qué está rico. rico Pero yo, todo. pero yo hice las yo no cociné, pero yo hice las propuestas. Ya. De mi reconocimiento Vergüenza tengo. Mira, no me crees que Edith, es verdad que Nauri no cocinó, pero sí hizo la propuesta. Te íbamos a hacer bistec de pechuga. Ya. Y dice Nauri, no, cubano tiene que ser bistec de cerdo. Mi mamá Prueben el defendiéndome. boniato, riquísimo. No, muy rico todo, la verdad es que rico. Gracias. Yo estoy muy emocionada porque nunca había visto a alguien probar comida cubana por primera vez en su vida. No en mi vida. Ya sé la emoción que sienten otras personas cuando nosotros probamos, no sé, la comida chilena, la comida Claro. venezolana o de otro país. Ay, qué bonito se siente. No, y lo mejor que yo, como dijiste tú en un video, siempre digo si realmente me gusta y si no. Además, yo soy de las personas que si no me gusta, no como. Eso Estoy me gusta, me comiendo gusta. porque tengo. Ay, Muerta. Mira. Yo soy No, fanática del nosotros somos bistec más así, del cerdo. que una parte quede como sí, que el cerdo tostadita. Ay, qué rico se ve así. Sí. Y esta es de mis cosas preferidas, el plátano maduro frito. Les cuento que mi mamá ya comió, por eso que está ahí sentada. Ella, la cocinera, comió antes. Era muy Entonces, tarde. Exactamente, nos tomó bastante tarde para filmar. Y por eso es que está ahí sentadita, pero ya ella comió. No crean que la hemos dejado fuera. Ya comí, pero ahorita vamos a compartir una michelada. Me parece. Varias. Sander, hay que ponerse con la michelada para la mamá. Ay, qué rico. Súper rico. Fresquecito. Ahí está Elizabeth preparando el set. Bueno, ¿qué les Yo- ha parecido la comida? Exquisito. Exquisita la comida. Todo. Todo. El cerdo, De hecho, yo que con como gris, todo. no como mucho, me repetí. rico. Esto que es lo que más me gustó. El De con gris. todo Me gustó. Me Me gustó el encantó. con gris y el cerdo.
Y me repetí porque está exquisito, sabroso, bien, muy sazonado, no Exquisita exquisito. la comida. Y además que hay mucho amor aquí para nosotros, Ay, entonces sí, yo seguro. me siento, pero en un momento que lo necesitaba. Sí, en familia siempre, las cosas en familia Sí, siempre. no, son muy mejores. rico, realmente muy rico. Angelo Así que- decía que esa forma del puerco, Sí, cerdo. cerdo también. Yo como guasta le digo chancho. Decía Angelo que esa sazón, esa forma de cocinarle le gusta. No es común Mucho. esa forma de Es otra cocinarle. forma, esa es forma otra de- forma, esa sí. forma de- El sazón de esto, todo es Todo distinto, es es distinto, distinto, muy rico. sí, muy rico, muy Ay, qué bueno. rico. Yo quedé. Yo estoy No, y viene disfrutando postre. aquí las opiniones. Y viene Muy rico. postre, no, muy Postre, rico, tú muy eres team rico. dulce como yo, Edith. Somos Sin team dulce, dulce. dulce, sí, yo con dulce. Miren el postre que les espera un poquito. Medio que se quemó, pero bueno. No, está Esperemos bien. que no. Está bien. Me ha pasado miles de veces ese poquito, pero un toque, ¿no? Pero la mamá lo hizo con todo el amor. Sí. Toma, mira. Ay, gracias. Katy, trae la cucharita. Gracias, mi amor. Mira, mira, mira. Oh, la vida con café es más linda, ¿verdad? Más rica, más linda, todo. Yo Ay, soy sí. team café dulce. Sí, yo también, yo también. Come. Ay, qué rico te quedó esto, mami. ¿Cómo estás? Herrera, exquisito. Mi mamá, la chef, que no es chapuza como yo. Ángelo, tú no eres de dulce, pero bueno, ¿te gustó? No, Ángelo es de todo. Yo le decía a Di que es más fácil salir de las drogas Y de que del todo. pan con café. Yo lo que no le quiero tanto dulce. Con pasitas, miren, le hizo mi mamá. Como que se le derritieron Katy, las... pica más ruedita. Sí, se le derritieron las pasas, ¿eh? Nosotros ahí nomás. Sergio. Bastas más. Ojalá ustedes pudieran probar esto, qué rico. Yo no diría que este es un dulce típico cubano, de hecho no lo es. En Cuba jamás caseramente vas a hacer algo con pasas, porque las pasas son bien caras en Cuba y casi no las encuentras. Ya. Pero bueno, una panetela, el que puede, antes cuando había harina en Cuba se hacía. Pero más bien yo diría que esto es un dulce adquirido chileno, El queque. porque Acá el famoso queque. se me parece mucho al queque, ¿verdad? Podría ser un Queque, queque. sí, es un Ah, queque. amo el queque, así que es cubano con chileno. Y hoy, en medio de toda esta linda visita, tocaba estreno de video en nuestro otro canal, Entre Terremotos. Así que acá estoy en el estreno con ustedes, eso no podía faltar. Si no me sigues en mi otro canal, Entre Terremotos, ve para allá, ¿qué esperas? Mira, yo estoy en el chat en vivo ahí hablando con ustedes. Ve para allá, dale. Sí. Ah, este es como la leche asada. No puedes comer. Sí. Leche asada. Y dos bolitas de pan y vainilla. Ah, ya, la diferencia con la leche asada es que la leche asada no lleva pan. Mira, papi. Es huevo y leche nomás. Sí. Pero es como, claro, entre pudín y leche asada. Sí. Es una mezcla de cubana. Aquí el pudín Pero es el leche asada. huevo, leche y pan. Allá es plan. Pero la leche asada es huevo y leche nomás. El leche asada. Casi toma. Mami, delicioso. Sí. No, ella le quedó Bueno. muy Muy rico. O sea, Muy rico, la verdad. La parte de abajo de leche asada. en Cuba, por la necesidad, se le quita el ingrediente de la leche Miren, al pudín y ponle se más hace esto, huevo y pan y azúcar y ya. Pero queda duro como una piedra y esa es la merienda que cuando se le puede se le hace a los niños. Pero como estamos en Chile, que viva Chile, esto es lo que tenemos. Un buen pudín como tiene que ser. Exquisito y peladito. Para que quede así suave, tiene que tener bastante leche y huevo, Y porque si huevo, no sí. queda duro. Queda duro. Es que aquí yo me con 2 La kilos de... panetela la otra me va a quedar mejor. No, te quedó exquisita, Para la mami. otra vamos a hacer el Estaba plan. rico el queque. Nada que envidiarle a los míos, entonces ya los que... No, Los tíos son no, deliciosos. no. Cada uno tiene su magia. ¿Ya quieres dejar de hacer queque? Sí, no. ¿Queremos tú qué? No creas que vas a dejar de mandarme queques para acá. ¿Qué es eso, Lisandro? Una michelada. Qué rico, ¿y qué lleva? A ver, cuenta. Lleva limón, cerveza, merquén, que es picante, y sal. En Cuba la michelada es muy famosa. Es uno de los tragos que nos gusta a los cubanos. Además de que es como que, aunque sea caro, es de los más económicos que te vas a encontrar en un bar. En Cuba también tenemos la peculiaridad de echarle un poco de jugo de tomate, cosa que aquí no, aquí estamos haciendo la michelada tradicional, Sí. sin el jugo de tomate. Mira, mamá. La primera, me disculpa la visita. Pero bueno, voy a darle la primera a la mamá.
Qué bueno que vio la michelada. Y ahora sí vamos para Ángelo, que dice, ¿y el mío dónde está? Vamos a ver una cosa, porque Ángelo me las ha preparado allá, pero él no les hace este aro de sal. Se la echa adentro. Vamos a ver cómo le va. Espero que nos estén escuchando bien, porque aquí lo que tenemos es un habla para acá, habla para allá. Sí, el audio de este video está comprometido. Está seriamente comprometido. Ángelo, la michelada con una característica cubana. ¿Qué tiene de nuevo la michelada? Ah, la sal en el borde. Yo le echo la sal adentro. Está súper rica. ¿Te gustó? Ah, qué bueno. También así lo entallan en el merquén. Ah, Queda merquén y tal. ahí se queda el picante directo. Lisander le unta el limón por la boquita del vaso y de ahí entonces le pones la sal, ¿no? Acá Ángelo me estaba dando una clase de cómo hacerlo mejor, lo del borde con sal, porque es verdad, tú, Sí. ¿cómo es Se Ángelo? unta en el limón y después ponía un pocillito igual con sal y metía el vaso. Ajá. Y queda con la sal pegada con... Claro, así lo hacen los profesionales. Ustedes me vieron una técnica un poco tercermundista, ahorrando la sal. Cosas que pasan de cubanos recién llegados a Chile al desarrollo. Saludcita, ¿sí? Vamos a probarlo. Nunca Aprobado totalmente como barman oficial de esta familia. Aunque le siento el picante y yo soy medio que un poco intolerante al picante. ¿Me da? Hoy hemos comido, hemos bebido, le hemos dado el chismecito, miren, todavía estamos acá, miren este pastel, casi no sobrevive al día el pastel, pero bueno, ahí está. algo quedó. A ver, ¿qué mensaje tienen que darle al mundo sobre la comida cubana? Yo encontré exquisita la comida y la recomiendo. Muy rica la comida cubana. Totalmente. Que lo diga la guata. Yo considero que soy súper mañosa, pero me encantó. La recomiendo, me encantó, la volvería a comer de nuevo. Uy, gracias por compartir este día con nosotros, por los chismecitos, por la comidita, juntos, poder estar aquí juntos todos gracias a y... usted. Vamos a comprobar los conocimientos. ¿Qué fue lo que comieron? A ver. ¡Ay, qué malo es Lisander! ¡Qué malo es! A ver, los nombres. Plátano frito. Frito. Uno, eso. Bien, bien. No, la otra sí que me ya el arroz con Cerdo. cerdo. Casi lo tienes. Bistec. Cerdo. Punto para Di, punto para Ángelo. ¿Qué otra cosa? Arroz. No me acuerdo el ¿Arroz nombre. qué? ¿Arroz qué? ¿Arroz qué? Arroz con poroto. No me acuerdo el nombre. No me acuerdo el nombre. Poroto es frijoles. Acá en Chile se le dice poroto. Arroz con gris. Arroz con Arroz gris. con grillas. Ah, Y lo otro, creo que lo dijiste, plátano. plátano dulce. Plátano frito. maduro frito. Frito, plátano maduro Salieron frito. bien, Y salieron el bien la otro- comprobación. Lo otro que comieron amarillo. Zapallo, ¿cómo que llaman? Ah, Zapallo no. ¿Cómo que? ¿Era zapallo? Y lo No era dijiste zapallo, también. no era Lisandro zapallo. lo dijo lo mismo. Zapallo es la calabaza, no fue zapallo. No. 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 Ay, no, me doy. Me doy, no sé. ¿Era zapallo? No. No era zapallo. Oh, Era, bueno, en Cuba le decimos boniato. Camote. 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 Y entonces, aquí, bueno, panetela, el nombre panetela con pasa. Queque. Y queque en Chile. Y lo otro, El... Pudín. pudín. Pudín, que exquisito. me cae una pestaña. Le cayó una pestaña en el ojo, nada. No, rico todo. Y yo estoy aquí llorando porque, ay, Dios mío, me cayó la pestaña. Emocionada por el momento. No, pero hemos pasado un día feliz. Pero hemos hablado solo de comida casi. Y Y nos hemos... lo próximo, el pastel de choclo en Jiu Jiu. Sí, que Ay, ustedes sí. me han hablado muchísimo del pastel de choclo. Nos Yo hemos lo voy a dado hacer. cuenta que nos falta por probar muchísima comida chilena. Así que Sí. La humita. la guatica se está preparando. Bueno, ya sabes, y si te gustó el video, suscríbete, dale like, coméntame. Ya tú has probado la comida cubana, ¿te ha gustado? ¿Quieres probarla? Y no olvides seguirme en mi otro canal, Entre Terremotos con Lisander y conmigo. Nos vemos en un próximo video. ¡Chao! Adiós.